Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar de algo básico y muy importante al momento de preparar una taza de té. Estaremos hablando sobre los factores del agua y de la temperatura. Primeramente, comencemos con el agua. Sabemos que para preparar una taza de té, muchas fuentes nos dicen que debemos conseguir agua 100% perfecta, pero en realidad no es tan necesario cumplir con ese punto. Primeramente porque sabemos que obtener agua 100% pura o con los minerales suficientemente balanceados para una taza de té es lastimosamente y tristemente muy difícil para muchas personas. Pero lo que sí es importante saber es que obtengamos agua que no tenga ningún sabor extraño que pueda modificar el sabor final del té. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el agua es considerada como el elemento madre del té. Sin este elemento no podríamos extraer los componentes necesarios para preparar una taza de té perfecta. Es decir, que debemos preocuparnos por conseguir agua de buena calidad, que no afecte el sabor del té y que ayude a las hojas a extraer todos sus beneficios dentro de la tetera, gaiwan, shigoridashi, etc. Debemos obtener agua que tenga un buen nivel de minerales balanceadas, es decir, que no sea muy blanda o que no sea muy dura, ya que si preparamos un té con agua dura, vamos a obtener una taza sin sabor, y si el agua es muy blanda, la taza será muy débil, sin cuerpo, sin ninguna estructura. Cada lugar en el mundo, obviamente, va a tener agua con diferentes características. Algunas zonas van a ser suertudas o van a tener mucha suerte de estar cerca de alguna fuente de agua pura con minerales balanceados, etc. Lastimosamente, muchas otras zonas no lo están, y no tanto por la ubicación geográfica, sino por la contaminación del agua que evita que podamos disfrutar de estos yacimientos naturales de agua pura, y lastimosamente nos toca pagar por este elemento. Además de obtener agua de buena calidad, aunque no sea 100% pura, es importante tener en cuenta que toda agua que utilicemos debe ser agua viva, es decir, agua en movimiento, que no esté en un estado de coma o quietud excesivo. Es decir, agua embotellada podrá ser limpia, podrá ser filtrada, pero no sabemos cuánto tiempo ha estado estancada y no sabemos si las propiedades, de acuerdo a la etiqueta, son reales o no, o si esas propiedades se han modificado durante el viaje de la fábrica hasta la tienda, etc. Es por ello que siempre es bueno activar el agua por algunos minutos antes de ponerla a calentar para regresar el espíritu del agua a su estado natural. Y esto ustedes lo van a sentir cuando, por ejemplo, tengan sed y tomen una botella de agua y sientan que siguen con sed. Eso significa que esa agua no es tan eh, pura o no está tan activa, y por ende no nos está ayudando verdaderamente. Pero si la activamos y tenemos sed y bebemos agua activa, vemos como después de un vaso la sed se nos quita, y obviamente eso en la sesión de té o en la mesa de té tiene un efecto sumamente maravilloso. Después de que consigamos agua activa, agua viva, podemos ver un poco sobre la temperatura. Durante mis prácticas de aprendizaje siempre me enseñaron que antes de poder preparar té para otras personas, debía aprender a utilizar el fuego. Aunque al principio no veía que fuese tan importante, porque sabemos que podemos utilizar un termómetro que nos puede ayudar a ver la temperatura del agua. El hecho de poder practicar ese sentir de la temperatura cambia totalmente el sentimiento que existe entre el fuego
y el agua y llega a producir una sensación de conexión única de la que tenemos el honor de ser intermediarios durante la sesión. Si no entendemos el fuego y si no entendemos cómo afecta el agua, prepararte será algo muy, muy difícil de hacer. Y prepararte en el sentido consciente, porque obviamente prepararte es solo la mezcla de agua y hojas. Si no lo hacemos conscientemente, estamos perdiendo mucho o muchas enseñanzas que las hojas de té nos están o nos quieren transmitir. Y como ya sabemos o como hemos visto en diferentes episodios, existen diferentes parámetros para diferentes tipos de té. Por ejemplo, si estamos hablando de tés delicados como un blanco o un verde, sabemos que usualmente se deben preparar con temperaturas bajas, o si preparamos un té negro, un pu'er, heicha, etc., que son tés más resistentes, los podemos preparar con temperaturas más altas, pero no siempre va a ser el caso, y por eso se llama la regla general, que siempre va a tener excepciones, y eso es parte del camino de la experimentación del té, el saber y conocer si un té, por más delicado que sea, puede soportar grandes temperaturas, y ver qué tipos de notas aromáticas o sabores nacen gracias a esas temperaturas irregulares. Entonces, como ya vimos en un episodio anterior, existe un método en caso de que no quieran utilizar un termómetro o no tengan un termómetro, que consiste en medir el nivel de burbujas para conocer la temperatura, o también existe el método de sonido, el cual nos puede decir a qué temperatura está aproximadamente el agua. Pero entre los dos métodos, especialmente el de sonido, debemos tener mucho cuidado de no distraernos, porque un pequeño cambio de atención durante ese proceso podría arruinar el té si no concientizamos a qué temperatura estuvo el agua, o en qué sonido, o en qué rango de burbuja, etc. Otro método que se utiliza mucho, especialmente si son principiantes en el camino del té, es servir el agua completamente, apagar el fuego y dejar reposar por unos minutos el agua. Mientras más tiempo, la temperatura bajará más y será más fácil controlarla a la hora de preparar el té. Una vez que hayamos perfeccionado lo que es el tipo de agua y la temperatura, tenemos que tener mucho cuidado con el tiempo, y este es uno de los errores más grandes. Cuanto más largo sean el tiempo, más fuerte será nuestra taza, independientemente de la temperatura. Es decir, que si yo voy a preparar un té verde y lo dejo por 10 minutos en 75 grados, el resultado va a ser un sabor amargo y puede ser algo desagradable. Y es por eso siempre conocer muy bien qué tipos de té se comportan mejor a qué tipo de temperatura. Y también siempre debemos considerar la cantidad de agua y el té para conocer el tiempo preciso. Normalmente en teteras pequeñas podemos preparar té en segundos, y en teteras grandes de 500 mililitros o más podríamos recurrir a los minutos. También debemos tener en cuenta el paladar de la persona que está preparando y el paladar de la persona a quien le estamos sirviendo, porque yo conozco mucha gente que prefiere tener un té verde bien cargado o un té negro bien cargado, aunque no sea parte de la regla, ¿no? Entonces eso también va a ser relativo hacia la persona. Pero como regla general podríamos decir que los tés delicados, que consisten en verde, blanco y tal vez algunos oolong y tal vez algunos té amarillos, se pueden infundir entre 50 grados hasta 75 grados. Y los otros tés que son considerados como los fuertes son té negro, todo lo que consiste en dark tea, y los oolong con más porcentaje de oxidación,
Estos se pueden infundir desde 80 grados hasta 95. Y obviamente el tiempo pues va a depender de la calidad, de la cantidad, perdón, de agua que haya en las teteras. Puede variar desde 5 segundos si estamos preparando un puert en una tetera de 50 mililitros, o variar hasta, no sé, 2, 3 minutos, 4 minutos si estamos preparando en una tetera de 1 litro, por ejemplo. La temperatura, tiempo, agua y fuego son los elementos principales que necesitamos después del té, obviamente, para poder complementar perfectamente todo y crear una taza única. Pero todas estas reglas son opcionales, no es necesario tener agua perfecta, ni té perfecto, o un tiempo idóneo, etc. Porque para que entiendan la importancia de estos elementos, es necesario que se olviden de ellos para que descubran lo que sucede con cada error, con cada exceso en temperatura o en tiempo. Cada experiencia va a dictar qué es lo mejor para nuestro paladar, para nuestro sentir durante esta sesión. Y si solo tomamos estos parámetros y los aplicamos por siempre, el alma del té estaría condenado a seguir dormido dentro de nuestra taza. Cada regla que existe en el mundo del té está descrita a base de la experiencia. Y sí es cierto que ustedes me reclamarán por qué vamos a perder tiempo si sabemos que sabe mal preparar un té verde a 100 gramos con agua dura. Y eso es porque si no conocemos esas notas aromáticas negativas, no sabremos qué es lo que significa. Para mí en lo personal, romper las reglas siempre ha sido algo que hago muy a menudo. Preparar tazas de té verde a una temperatura de 95, 100 grados fue y será la mejor forma de preparar té verde para mí en lo personal. Pero eso no significa que es así porque sepa mejor. No, obviamente no es por eso, es porque la primera vez que preparé esa taza descubrí el alma del té y descubrí el camino de una nueva conexión que se iba creando en cada sorbo. En el camino del té, la simplicidad de preparar una taza debe ser un camino para disfrutar, para dejar a un lado nuestro arraigo hacia las reglas, hacia lo que dirán si preparo una mala taza de té, etc. En la mesa de té, cuando estamos sentados listos para preparar té, ya sea para nosotros o para alguien más, siempre debemos dejar que nuestra mente fluya sin ningún contratiempo, sin ningún obstáculo. Debe ser una mente espontánea, debe ser una acción espontánea y siempre, siempre debe tener corazón en cada movimiento, porque una taza de té hecha sin eso, sin estos elementos, nunca se va a comparar a una taza que provenga desde el alma. Y con esto llegamos al fin de este episodio. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Si tienen preguntas, comentarios o les gustaría escuchar algún tema en específico, nos pueden escribir a nuestro correo o escribirnos debajo del video. Muchas gracias por escucharnos y los espero en el próximo episodio. Feliz día.